noches, mi nombre es Manuel Salgado y de lo que voy a hablar es acerca de cómo han evolucionado los sistemas de almacenamiento a través de los años. Aunque parezca increíble, el concepto básico de cómo funciona el sistema de almacenamiento de datos es igual desde que comenzó. Todos creen que era digital significa tecnología, significa computadores, y en parte sí, pero era digital significa es dos dígitos, 0 y 1. Y siempre para las máquinas ha sido más fácil interpretar esos dos valores que cualquier otro símbolo. La forma más práctica y más fácil con la que se comenzó fue haciendo perforaciones en cintas. ¿Qué significan esas perforaciones? Realmente lo mismo, el sistema binario, en el cual los datos se representan por unos y ceros, en el cual una perforación es 1 y no perforación es 0. Para las máquinas es muy complicado descifrar una letra, un valor, una palabra. De la misma forma que para nosotros es muy complicado entender 10001 así, y es muy complicado. En cambio, para las máquinas lo que hacen, ellos son como traductores prácticamente. Lo que hacen ellos es que una palabra, perdón, un carácter tiene su propia como su propio código en el código binario. Entonces para las máquinas leer ese código primero es súper fácil y ya luego ese código se transmuta, se convierte a lo que ese código significa. O sea, todos los caracteres que nosotros conocemos tienen un valor en binario. Los cassettes funcionan de la misma manera. En su cinta tienen un material que es magnético. Entonces cuando la cinta se va desplazando a través del electroimán que tienen los cassettes, de hecho por aquí tengo uno, cuando el cassette gira, aquí en la grabadora hay un electroimán. Este electroimán lo que hace es que mide de forma muy pequeña hacia dónde está este campo magnético inclinado. Entonces, de acuerdo si es hacia arriba o hacia abajo, es lo mismo. 0 y 1 es que se interpreta la información. Como dato curioso, algunos disquetes de computadora de los años 70 podrían tardar hasta 10 minutos en cargar un programa. El almacenamiento en los CD-ROMs funciona prácticamente de la misma forma. Lo que sucede es que el grabador de CDs cambia literalmente. Aquí tengo uno hecho también. Literalmente cambia la estructura de esta capa que está en el CD. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El lector de CDs lo que mide es la forma en la que se refracta la luz a través del CD-ROM. Entonces, si la luz se refracta de cierta forma es un 0 y si se refracta hacia otro ángulo es un 1. El CD-ROM realmente significó un gran salto en la capacidad de almacenamiento de datos. Un solo CD-ROM almacena 400 veces más información que un disquete convencional. Este sistema binario, como cada estado se representa entre dos posibilidades, esto, todo este tipo de escalas se da en potencias de 2, 2 a la 2, 4, 8, 16, 32, 128, 256, 512, 1024, etc. Otro salto importante para los sistemas de información fueron los discos duros. De hecho, por acá tengo uno. Este es un disco duro de computadora de escritorio. Este es un disco duro de computadora de portátil. Y este es un disco duro
más pequeño, de hecho es de un iPod, pero el sistema de estos tres dispositivos es el mismo. ¿Cómo funcionan los discos duros? El disco duro por dentro tiene este plato metálico por dentro. Entonces, a medida que él gira, esta aguja lee la orientación magnética de el punto en ese disco, lo cual le indica pues que si está orientado hacia arriba es 1, si está orientado hacia abajo es 0. Y si miramos es lo mismo como funcionan los otros sistemas. Unos y ceros, arriba abajo, es igual como funciona. Actualmente la información o la forma en que grabamos la información más eficientemente es en discos sólidos. ¿Y cómo funcionan los discos sólidos? Con transistores. ¿Y qué es un transistor? Es un dispositivo que nos permite abrir o cerrar el paso de la corriente. Definitivamente la tecnología ha cambiado muchísimo con la llegada de los transistores, pero el salto más grande y la miniaturización de los transistores se ha dado gracias a los semiconductores. Los transistores que tienen los discos de estado sólido están hechos con un material semiconductor, que ya acabo de hablar con él, que de acuerdo de el voltaje que se le aplique, permite o no el paso de la corriente. Por eso se llaman semiconductores. Cuando este transistor almacena energía, pues su estado es 1, y cuando no almacena la energía, su estado es otro. Resulta que esto también se ha mejorado, se ha vuelto más eficiente. Y lo que surgió es la nueva tecnología que se llama transistor de compuerta flotante. Entonces, ¿cómo funciona? Bueno, resulta que descubrieron que además de que el transistor cambiara de un estado a otro, un solo transistor puede tener varios estados. Actualmente, comercialmente, un transistor tiene hasta 16 estados diferentes, pero ese no es el límite. En laboratorios se han creado transistores que soportan hasta más de 2000 estados, a diferencia de los 16 que soporta actualmente un transistor. Eso equivale a 4 bits. Entonces, toda esta tecnología de almacenamiento no solo ha avanzado porque los transistores se han vuelto más pequeños, sino también porque los transistores se han vuelto más eficientes y pueden tener, como ya he dicho, más de un estado, que pues más del estado entre 0 y 1, entre cargado y descargado. Entonces, ¿cómo es esto de que un transistor puede estar en más de un estado al mismo tiempo? Lo que sucede es que depende del voltaje que se le aplique, pues el semiconductor deja pasar el flujo de electrones. Entonces, depende del voltaje que se le aplique, también depende de cuántos electrones pasen o carguen este material. Entonces, depende de cuánta carga es los estados que tenemos. Todo esto también depende de los sistemas que son capaces de medir estas pequeñas variaciones. Entonces, tienen que ser mucho más precisos y mucho más avanzados. Para que nos hagamos una idea, esto es una micro SD de 256 GB. Si quisiéramos tener esta misma capacidad de información en disquetes, si los apiláramos uno sobre otro, tendríamos una altura de casi 600 metros. Y si esa misma capacidad de información la tuviéramos en las tiras que se perforan, la distancia que podríamos recorrer es que con esa tira podríamos llegar hasta la luna y casi que volver hasta un 70%. O sea, como dato curioso para que nos diéramos una idea, si cogiéramos toda la capacidad
de almacenar información que tenemos actualmente, celulares, computadores, centros de datos, y hiciéramos una tira de perforación que tuviera la misma capacidad de almacenamiento, esa tira cubriría la mitad del diámetro de nuestra galaxia. O sea, eso es algo inimaginable. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias por escucharme. Espero que la información y los datos curiosos les haya gustado. Feliz noche.